Hola a todos y todas, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Sesiones de Transformadores, esta interesante conversación en profundidad también con quienes están como reformulando y transformando nuestro país con su trabajo en temas tan interesantes, temas realmente que hoy están marcando una pauta como la inteligencia artificial, por ejemplo, los nuevos negocios, las distintas soluciones tecnológicas que existen hoy en día para el mundo de las empresas. Bueno, puras cosas que están cambiando la cara de nuestro país. En este nuevo capítulo vamos a conversar un tema muy interesante que nos interpela a todos, ¿ah? Un tema que está en primera línea de los medios. Hablamos de la recién, porque fue la semana pasada, aprobada Ley de Protección de Datos Personales que salió de la Cámara de Diputados para su promulgación hace ya un par de semanas y que establece varios derechos para las personas y varias obligaciones también para quienes utilizan nuestros datos para distintas prácticas, como lo son las empresas. Si bien es cierto que falta bastante para la puesta en práctica de esta normativa, por lo pronto su promulgación en el Diario Oficial y luego la creación de la Agencia Nacional de Protección de Datos, que se va a encargar, obviamente, de velar por el cumplimiento de la ley, son algunas de las cosas que todavía están ahí, sabemos que ocurrirán, pero no sabemos también cómo van a funcionar. Pero de todas maneras, ya sabemos que las empresas tienen que prepararse para los deberes, finalmente, y las sanciones que esta ley, en el fondo, va a dejar estipulado y también desde que se empiece a implementar. Para conversar de todos estos temas, que todavía ahí está medio en pañales ahí, pero necesitamos un poco como de noción de cómo nosotros mismos nos vamos a proteger, pero cómo también las empresas van a funcionar. Entonces, sobre esto vamos a conversar y tenemos acá en el estudio a Fernando Fernández. Él es abogado, director de la Asociación de Empresas Chilenas de Tecnología, Chiletec. Y con él vamos a conversar sobre esta regulación y sobre esas preguntas que probablemente ustedes se han hecho alguna vez. Se han preguntado si las empresas después de esto van a poder seguir llamándolos constantemente para ofrecerles las promociones. Si yo digo, no me llamen más, por favor, ¿qué va a pasar después de eso? ¿Qué obligaciones tendrán estas instituciones con los datos que nosotros entregamos a veces tan fácilmente para obtener nuestros servicios? Bueno, de todo eso y más, ahora con Fernando Fernández. Fernando, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿No? Fernando, tantas preguntas, Sí. tantas, ¿no es cierto? Primero, qué bueno, esta ley ya se venía hace un tiempo hablando, formulando, estaba ahí en el Congreso, pero finalmente vio la luz. Era como la ley de ciberseguridad que fue a principio de año y esta era como la tan esperada también en estas temáticas. Para comenzar, hablemos de la ley, de sus implicancias. ¿A qué se atienen también y qué tienen que finalmente las empresas en Chile atenerse respecto a esta ley? Y a grandes rasgos hagamos como una línea de tiempo entre el pasado y el futuro, en lo que tenemos hasta el día de hoy, finalmente cómo funciona y las cosas que cambiaría esta ley. Perfecto, mira, yo creo que es súper importante antes de hablar de eso, tener un par de conceptos que yo creo que son súper importantes. Perfecto. Uno, ¿qué es un dato personal? Porque finalmente vamos a tener una ley que regula el tratamiento del dato personal, ¿no? Sí. También saber qué es un tratamiento, ¿ya? Esas son las dos cosas que quiero primero hablar. Un dato personal alude a cualquier información relacionada con una persona natural identificada o identificable. Y cuando digo cualquier información, esto es súper importante porque a veces no creemos que nuestros datos personales es nuestro nombre, nuestro root y no mucho más, ¿no? Mail. Exacto. Pero la verdad es que tus datos personales son también tus hábitos personales, tus preferencias sexuales, tus convicciones políticas, tus creencias religiosas o no creencias religiosas, también tu ADN, tu estado de salud física y mental. En fin, o sea, la verdad es que es todo tipo de información, incluso tu geolocalización. Ponte tú, hoy día estoy aquí con mi celular y
alguien sabe en este momento dónde estoy precisamente y ese dato también es un dato personal. Entonces, esa es la primera cosa que yo creo que es súper importante. La segunda es que las normas de protección de datos, como la que tenemos hoy día, porque hoy día tenemos una ley, lo que hacen es regular cómo finalmente otra persona, que es el responsable de esos datos, tiene que usarlo, cómo puede, o sea, cuáles son los límites. Y para eso, en general, y esto es una técnica que está acá, pero también en el resto del mundo, se establecen una serie de reglas, haga esto o no haga esto, o sea, se puede o no se puede, principios, porque muchas veces van a haber muchas situaciones que solamente se resuelven en el caso concreto, y después ciertas normas procedimentales que apuntan un poco al cumplimiento, ¿ya? Ya. ¿Y por qué es importante plantear eso? Porque en realidad el gran cambio, yo te diría que más allá que hay varios cambios sustantivos, pero el gran cambio es desde una lógica más bien procedimental. ¿Y a qué me refiero con eso? Hoy día tenemos una ley, pero, y aquí voy a hacer una pequeña analogía, la actual ley se parece a algo así como un semáforo en rojo a las 4 de la mañana en Cauquenes, día miércoles. O sea, pasa igual. Exacto. Ya. Nadie lo respeta. ¿Por qué? Porque en lo fundamental, si yo hoy día hacen un tratamiento inadecuado de mis datos personales, ¿qué opción tengo como persona? ¿Puedo ir a reclamar al CERNAC? Sí, pero el CERNAC tramita 300.000 reclamos y no necesariamente se va a meter en este tema. Bueno, entonces yo tendría que contratar un abogado. Y a partir de eso, primero ya supone que tengo que gastar una buena cantidad de dinero en, además de sumar la experiencia, de tener que ir a un abogado, etcétera, ¿no? Para un juicio que puede durar una buena cantidad de años, para después llegar a una indemnización que tampoco va a reparar mucho. O sea, si te das cuenta... Es una pérdida de tiempo y de plata. Exacto. Entonces, toda la estructura, comillas, económica, para que la ley, comillas, sea cumplida, está de cargo en el titular. Obvio. Y hoy día ese es el cambio fundamental. Ya. Ahora, la verdad que lo que va a suceder es que los costos de incumplir la ley van a subir muchísimo. Vamos a hablar después de las multas. De la sanción. Pero no solamente eso, sino que también el costo asociado al cumplimiento o incumplimiento de la ley pasa ahora al quien trata los datos. ¿Por qué? Porque ahora proactivamente va a haber una agencia que va a estar fiscalizando el cumplimiento, ¿ya? Y yo te diría que ese es el primer y gran novedad, es que se crea por fin una agencia de protección de datos. La verdad que nosotros, como te comentaba, tenemos una ley del año 99, pero ya en el año 99, muchas personas en las que estuve, yo también en algunas discutiendo, decía, bueno, pero está bien, pero no, el problema es que tenemos una ley que no se va a cumplir porque no tenemos una agencia. O sea, si es que no tenemos a alguien que fiscalice esto, la verdad que no va a suceder. Con el tiempo... O sea, ¿ya el 99 se decía eso? Sí. Wow. Ya. No, sí, lo que pasa es que el tema de protección de datos, la verdad que es bien antiguo en Europa, la verdad que esta experiencia hace mucho rato. Pero en el fondo del 99 hasta ahora, ¿cómo ha avanzado la cosa? O sea, uno muy puede lentamente, decir, efectivamente. Es muy lento todo. Y después de muchos proyectos de ley, o sea, la verdad yo diría que desde el año 2000 hasta esta fecha se han presentado varios proyectos de ley. Sí. Y lo que escogimos como país, y eso es lo que sucedió, es ir un poco parchando, ¿no? Ir poniendo pequeñas leyes, bueno, que el Consejo de la Transparencia tenga la función de velar por la protección de los datos personales en el ámbito público, metimos en algún momento al CERNAC, pero la verdad que siempre han sido como muy agoteras, ¿no? Hoy día, y eso es una gran noticia, se crea una agencia y eso nos pone en el estándar internacional que básicamente es el Reglamento Europeo de Protección de Datos. ¿Ya? Y eso es una gran noticia, primero, obviamente, para todos nosotros como titulares, obviamente, pero adicionalmente también para las empresas porque esto nos pone en un mercado internacional. Ahora nosotros vamos a tener un estatuto jurídico que va a poder ser reconocido, por ejemplo, por la Unión Europea para efectos de poder tratar datos personales de ciudadanos de dichos países, ¿no? Y eso yo creo que sí es una buena noticia. Yo diría que ese es el primer gran foco de esta ley. ¿Te tinca que ahondemos en las sanciones? Por supuesto. Para que sepamos en el fondo también aquellas empresas que nos pueden estar escuchando, o sea, alguien que trabaje en una empresa, como a qué tienen que atenerse, porque me imagino que es parte de los grandes cambios, como tú bien dijiste. Exacto, mira, y ese justo iba a pasar precisamente a esa área, y es que esta agencia va a tener la facultad de no solamente fiscalizar, sino que también va a aplicar sanciones, ¿ya?
Esas sanciones monetarias. Sanciones monetarias que son multas que pueden ir desde la amonestación, en una infracción muy leve, a multas de 20.000 unidades tributarias mensuales, eso es más o menos 1,2 millones de dólares. ¿Ya? Igual. Sí, es mucha plata. Es mucha plata. Y no solamente eso, sino que si tú reincides, te pueden multiplicar por 3 la multa o incluso, en el caso de las grandes empresas, multas de 2 al 4% de la venta total anual. Y eso puede ser, la verdad, que una buena cantidad de dinero. Ahora, los casos graves, porque se ha discutido harto en el Congreso de que eran multas que podían ser desproporcionadas, pero la verdad que en los casos de las infracciones gravísimas, estábamos hablando de cosas como... Eso, pongamos ejemplos para que la gente entienda. Un uso fraudulento de datos. O sea, si yo, por ejemplo, me hago de una base de datos de forma fraudulenta, si es que, por ejemplo, no estoy tomando ningún tipo de medida de seguridad para efectos, por ejemplo, de velar por la confidencialidad de datos sensibles, una ficha médica. Entonces se da cuenta que, no sé, hay una filtración y nos damos cuenta que no se había tomado ninguna medida. O sea, estamos hablando de situaciones que también son muy graves, ¿ya? Entonces, desde esa lógica yo sí quiero, más allá de que ya es lo que tenemos, la verdad que claramente estamos hablando de situaciones que son muy, muy graves. Sí, claro. ¿Ya? Entonces, desde ahí creo que dentro de todo, en ese tipo de situaciones incluso podría ser razonable, ¿ya? Ahora, lo que va a haber ahí va a existir un procedimiento sancionatorio. O sea, uno también como responsable, empresa responsable del tratamiento de los datos, va a tener la oportunidad también de formular descargo, ¿ya? Y decir, oiga, mire... por supuesto, sí, un camino legal absoluto, en fondo, como cada uno con sus lados. Ahora, ahí hay un tema que también es muy importante, que esta es la tercera gran línea de esta ley, es que todo pareciera ser garrotes, ¿no? Pero también existen zanahorias, ¿ya? O sea, hacia las empresas. Exacto. Perfecto. Y es el reconocimiento de los programas de cumplimiento normativo. ¿Qué significa? Si tú proactivamente tomas un programa de cumplimiento, lo que te va a pasar es que incluso si un trabajador tuyo hace un mal uso de esos datos, el hecho de que tú hayas tenido este programa de cumplimiento es una atenuante muy importante. Me da risa porque es como una forma de crianza a un niño ahora, como desde el lado positivo. Efectivamente. Como, claro, que no todo tiene que ser desde el punto negativo. Me parece bien interesante, ¿ya? Sí, ¿no? Y eso es una tremenda oportunidad porque eso genera una cultura de cumplimiento. Uno va ganando puntitos, por así absolutamente, decirlo. Claro. Tal cual. Y eso también es un seguro para esas empresas de que nunca se van a tener que ver en una situación de ese tamaño, ¿no? Que yo creo que eso es relevante. Entonces, sí, pues sí, es verdad. Yo creo que es algo que no se ha hablado mucho. Se ha hablado mucho del tema de sanciones, pero la verdad que también tenemos esta tremenda zanahoria que son estos modelos de prevención de infracciones. Sí, porque también, de alguna manera, hay que llamarlos, hacer un llamado a que cumplan, en el fondo, la ley y que se premia finalmente el cumplimiento de la ley. Llevamos tanto tiempo como de abuso de la información, de nuestra información, finalmente, por parte de las empresas, porque justamente, como tú bien decías, nadie hace el proceso correspondiente. No es que no exista la ley, sino que no estamos haciendo el proceso correspondiente porque es un gastadero de plata y de tiempo. Que si en verdad uno se pone a pensar y uno dice, cuando te llaman un sábado a las 9 de la mañana, donde uno ya se despertó todo el resto de la semana a las 6:30 de la mañana y quiere descansar un poco, entonces tú decís, suena tu celular y te están llamando para ofrecerte algo, entonces uno dice, chuta, ¿hasta qué punto? Una compañía en la que tú no estás, sí, claro. En el fondo una empresa en la que no tienes ningún vínculo, ningún servicio. Entonces uno como titular y como cliente, finalmente, o posible cliente, ¿cuál es la posibilidad además de que me vendan algo a esa hora? Sí, no, claro. Además, como incluso, en el fondo, como llamen más tarde si querés. No, con mayor razón quizás no te compro, ¿no? O sea, por esta llamarme es la el razón domingo para en la no mañana. comprarte. Claro, Estás haciendo una pésima estrategia de venta, finalmente, también. ¿No es cierto? Una vez que tengamos puesta en marcha también esta normativa, ¿podemos hablar algo? ¿Sabemos temporalidad, por ejemplo, de la agencia? Sí. ¿Cuándo la agencia estaría lista para operar? El día que empieza a contarse todos los plazos es el día que se publique esta ley en el diario oficial. Sí. Entonces, y eso está pronto a suceder, ¿verdad? Sí. Y a partir de eso van a correr 24 meses. 2 años. ¿Ya? 2 años, justo.
bueno, no tan justo, pero en fin, no voy a ir a ese pequeño detalle, pero son 24 meses. Y en ese instante entra a operar la agencia y también ahí empiezan también las aplicaciones de sanciones y también ahí empieza ahí el tema de los modelos de prevención de infracciones. Ahora es importante también señalar, a raíz del tema de las multas, que por lo menos para todas las empresas de menor tamaño, ¿ya? Ellos van a tener, aparte de estos 24 meses, otros 12 meses adicionales para poder adaptarse. O sea que en ese caso lo que va a pasar es que la agencia va a poder poner partes de cortesía. ¿Ya? O sea, decir, oiga, mire, sabe que no es por nada, pero usted está incumpliendo tal y tal razón. Como los partes de cortesía con las fotorradares, por ejemplo, durante un tiempo. Ya. Y eso tiene que ver mucho con algo que sí es súper importante que tengamos como muy claro. Todas las empresas tratan datos. Porque desde el momento que tú tienes trabajadores, que tienes clientes, por supuesto, de que tienes proveedores, estás tratando datos. Pero el punto es lo que uno hace con esos datos, ¿no? Efectivamente. Y el punto es que, y esto es lo que sucede, la verdad que esto me he dedicado muchos años, existe mucho desconocimiento. La verdad que yo te diría que buena parte de los abusos, comillas, entre comillas, abusos, son consecuencias del mero desconocimiento. Que la gente no sabe de que se puede o no se puede hacer. O lo que sucede siempre, como es que siempre lo hemos hecho así, ¿no? Y la verdad que, o sea, tú cuando haces este tipo de auditoría, una de las cosas que uno tiene que hacer es como mapear los datos, o quiénes son los responsables. Entonces le digo, ya, bueno, ¿qué base de datos manejan? Y créeme, la gran mayoría de las veces, la gente no sabe cuántas bases de datos maneja. No sabe quién lo está haciendo, para qué lo está haciendo. O sea, la verdad que hay una suerte como de descontrol, y eso tiene que ver mucho con, más bien, desconocimiento. Y ahí me parece que es súper importante el rol que va a ejercer también la agencia a quienes son los responsables de este tratamiento para que también aprendan. Porque yo diría que en gran medida, sin perjuicio de que hay casos de abuso, que hay casos de mala fe, de conocimiento, la verdad que la gran medida es mera negligencia o mera ignorancia, ¿no? Pero, por ejemplo, si estamos hablando de datos personales, esos datos, mis datos ya están dando vuelta, claro. ¿Cierto? Así es. Porque pucha que me llaman. Mis datos ya están dando vuelta. ¿Va a cambiar algo aquellas empresas? Es más bien en su uso que en el dato que anda dando vuelta lo que va a cambiar. Porque me imagino, por ejemplo, todas estas empresas que vendían bases de datos, ¿ya? Que se las ofrecían a las empresas, etcétera. ¿Eso va a poder seguir funcionando? Mira, esto es una muy buena pregunta. Ahora, ahí uno tendría que ir al caso a caso, pero a ver, una de las cosas que cambia, que es muy relevante, es la fuente de legitimidad. ¿A qué me refiero con ¿Ya? Yo, si soy un responsable de una empresa, yo puedo hacer cualquier uso de tu dato personal en la medida que tú hayas consentido ante eso. Por supuesto. O sea, si yo en algún Por eso momento, también es responsabilidad de nosotros, muchas veces leer. informarse, absolutamente. Sí. Absolutamente. Ya. Entonces, si yo, por ejemplo, te pido un determinado dato, tú accedes a entregarme ese dato, aparte que es un dato que yo, entre todo, te estoy pidiendo que es relativamente proporcional a lo que necesito. Claro. Porque, claro, no necesito... No te voy a pedir tu ficha médica para ofrecerte un servicio de telefonía, por ejemplo. Por ejemplo, Ya. exactamente. Entonces, pero si yo te pido eso, aparte te informé claramente y tú tomaste una decisión informada al respecto, yo puedo hacer un uso de eso, ¿ya? ¿Ya? Ahora, aparte del consentimiento hay otras fuentes de legitimidad y ahí había una, bueno, todavía existe, pero esa va a desaparecer, y era de que en gran medida buena parte de las bases de datos no requerían o formación de una base de datos no requería el consentimiento de un titular porque venían de fuentes accesibles al público, ¿ya? Ya. ¿Y cuáles son las fuentes accesibles al público? Sí. Aquellas que contan en registros públicos. Registro electoral, y ahí en el registro electoral tú puedes saber el nombre, el root, el domicilio de una persona. Después lo que tú podías encontrar en internet de una persona que era fuente accesible y yo no requería tu consentimiento. Eso desaparece como fuente de legitimidad. Y ahora tú lo que tienes que acreditar, si es que no quieres obtener el consentimiento de alguien, es un interés legítimo. Y esa persona tiene que probarlo. Y esa va a ser la primera cosa. Ahora, aparte, desde esa lógica, van a haber bases de datos que posiblemente desde eso no van a poder pasar ese test. Te pongo un caso. Si yo quiero hacer una lista negra de trabajadores, porque estas cosas existen, Sí. listas negras de trabajadores conflictivos, ¿no? Que fueron obtenidos porque, en fin, en tribunales uno busca y ve que una persona demandó laboralmente. Claro.
que pudo, ojo, haber demandado teniendo toda la razón de haber demandado, ¿no? Bueno, claramente ahí hay una fuente de legitimidad que no va a sostenerse, ¿no? Entonces, desde esa lógica, claro, después si una empresa está adquiriendo esto, bueno, puede enfrentarse a ciertos problemas. La persona que tiene este negocio también podría estar viéndose determinado frente a un problema. Pero también puede haber otras bases de datos que eventualmente pudieron haber sido a través de un consentimiento. Eventualmente, claro, que yo haya consentido para que se compartieran mis datos y me están llamando y eso no pasaría nada. Entonces ahí vamos a tener que ir caso a caso, pero sí, buena parte de todas esas redes de bases de datos, como la que te estoy comentando, claramente van a enfrentar problemas a futuro y eso es una buena noticia para nosotros. Sí, eso es una buena noticia. Ya, usaste la palabra futuro, porque de aquí ya tenemos 24 meses, desde se publica mañana, pasado mañana, muy pronto probablemente, en el diario oficial, 24 meses. ¿Qué cosas van a poder seguir? Porque en el fondo la agencia es la que va a velar. Y hasta que la agencia no esté andando, finalmente hay muchas cosas que no van a poder o sancionarse o ir analizando y velando por la seguridad de nuestros datos. ¿Qué va a pasar en este limbo temporal? Ya. Mira, a ver, la buena noticia es que no estamos en el, comillas, descampado, ¿no? No es como que estemos en el lejano oeste. La verdad es que al menos en las relaciones de consumo hay, en este momento, el CERNAC tiene facultades. Sí. Te pongo un ejemplo. Hoy día, hace poco, salió, no sé si ubicas WorldCoin, ¿te acuerdas esto? Como el tema del ojo, el libro del ojo. Sí, exacto. Perfecto. El SENAC acaba de iniciar una demanda colectiva en contra de ellos, después de haber hecho una fiscalización, porque consideró de que ahí no se estaban cumpliendo con las normas de protección de datos. Sí, o sea, eso va a existir. Y yo te diría que es esperable también de que el CERNAC durante este periodo de tiempo tome ciertas acciones. Entonces, desde esa lógica, hoy día ya esto puede conllevar problemas para una empresa, porque igual por ley de protección del consumidor tú acabas pagando multas, ¿no? Y por otro lado, yo diría que al menos en todo lo que es el uso de la información de nosotros como ciudadanos por parte del Estado, la verdad que el Consejo para la Transparencia tiene en este momento un rol, y también Contraloría General de la República. Entonces, desde esa lógica, la verdad que si bien es un periodo de transición, yo el llamado a todas las empresas, decir, bueno, en 2 años más no voy a hacer nada. No, prepárese ahora mejor. Hoy día, porque aparte ya hay agencias que regulan y por otro lado porque aparte esto supone generar cambios. La verdad que esto va a tener que significar que cambiemos hábitos. O sea, desde que empecemos a saber de que es importante, somos depositarios de ciertos datos, tenemos que saber cuidarlo, ya no es cosa llegar y entregarlo así como así, etcétera, ¿no? Entonces, ese cambio es el que yo te diría que es al que tenemos que ir apuntando. Aprovechar estos 2 años también para modificar nuestros procesos, la documentación, revisar cuáles son nuestros contratos, etcétera, para recabar todo eso de modo que cuando lleguemos estemos preparados. Sí, por eso es que hay 2 años. Sí, ahora, 2 años parece mucho tiempo, pero no es nada tiempo. Así que ahí yo no nos vamos a dar ni cuenta. Exacto. El llamado es a ocuparse ahora. Sí, ahora. Fernando, se nos acaba el tiempo, pero tengo una pregunta muy importante que hacerte. Lo voy a hacer en primera persona porque yo soy este tipo de persona. Me voy a querer cachetear, te digo al tiro. Pero soy la persona que aceptar y continuar. Ya. Soy esa. No leí nada. Sí. ¿Ya? Y no solamente, y uno cuando usa internet, Google tiene mis datos, pero es que, o sea, yo le doy mi cuenta a todo el mundo. Todo el mundo tiene mis claves. No, si soy la peor, por favor, que no hay ningún hacker escuchándome. Soy la peor. Entonces, yo ya a Google, a Apple le doy mis datos a todo el mundo. ¿Qué pasa cuando son empresas extranjeras las que tienen mis datos? Es una muy, muy buena pregunta también porque este es otro rasgo importante de esta nueva ley. Esto se va a aplicar con carácter extraterritorial. ¿Qué significa eso? No solamente a empresas chilenas. Exacto. Esto se aplica a toda empresa que trate datos de personas que están domiciliadas acá en el país. Entonces, desde esa lógica, sí se les va a aplicar. Esa es la primera cosa. Ahora, muy posiblemente lo que va a suceder, bueno, y es lo que suelen hacer este tipo de empresas, es que frente también a los nuevos estatutos legales modifican sus políticas de modo tal de que también puedan cumplir.
Y si es que no lo hacen, insisto, tú vas a poder reclamar y las agencias van a poder ejercer y ejecutar acciones. Mark Zuckerberg, voy por ti. Voy por ti. No, porque uno dice, y uno dice, como sobre todo, que te escuchan, que te hacen, no sé qué. Bueno, pero es que también firmamos todo ahí, no sean como yo. Aceptar y continuar, lean. Hago un llamado. Mira, y eso también tiene que ver mucho con el tema del derecho al consumo, y ahí va a haber también un rol del SERNAC, precisamente porque la gente no lee, que hay control de cláusulas abusivas, porque por supuesto, nuestro poder de negociación porque es cero. Además uno está haciéndolo a lo rápido, sí, o quizás hay cosas que no debiésemos hacer, tan en el fondo, que cosas apuradas muchas veces, como descargar cosas, bajar software de no sé qué. Quizás son cosas que debiésemos ser menos atarantados en ese proceso y hacerlos en momentos en que tengamos un poco más de tiempo para poder leer esas cláusulas. Y yo creo que uno las lee y uno dice, empieza al tiro a dudar, como, ¿qué estoy haciendo? Como, ¿por qué me estoy haciendo esto finalmente? Pero sí, hay que ser más responsables. Nosotros también tenemos parte de la culpa. O sea, tenemos que hacernos responsables también de las cosas en las que nos entregamos nuestros datos. Mira, y ahí, de nuevo, la agencia va a tener otro rol, que es educarnos, precisamente, para que empecemos también a saber cuál es la importancia de nuestros datos, por qué, y también a saber aceptar o no aceptar ciertas cosas, ¿no? Completamente de acuerdo contigo. O sea, a mí me pasa, ponte tú, yo soy un abogado que se dedica a la tecnología, me gusta la tecnología. Igual. Y no tengo redes sociales. No tienes redes sociales. Solamente LinkedIn para contratar gente. Pero no tengo redes sociales, y eso es una decisión, claro, que tomé informadamente, pero para eso me tuve que dar una lata de leer mucho los términos y condiciones. Wow. Pero claro, eso no es lo usual. Lo que necesitamos hoy día después es que alguien te explique en lenguaje ciudadano. Bueno, oye, esto es lo que significa si usted acepta tal o cuáles términos y condiciones, y sobre esa base pueda tomar también una decisión, porque claramente también es muy conveniente. O sea, a ver, las redes sociales también tienen cosas muy buenas, ¿no? Nos permiten conectarnos con otras personas, con nuestros seres queridos, etc. Pero ahí tú tomas después la decisión. ¿Y WhatsApp? Hoy sí, pero soy pésimo usando WhatsApp. ¿En serio? Como que toda la gente sabe que no me puede contactar por ahí. Ya fue bueno saberlo. Sí. Me gusta esto como de estar un poquitito desconectado dentro del mundo de conexión. ¿Sabes que curiosamente incluso estoy mucho más conectado? Porque ahora llamo a mis amigos, o sea, como que... Claro, mejora mucho la calidad de la conexión. La calidad de la conexión, sí, eso es verdad. Oye, muy interesante conversación, Fernando. Muchas gracias por aclarar las dudas también. Es un mundo en el que hay muy poca información. Así es. Estamos muy desinformados, tenemos poca educación al respecto, porque se nos ha entregado poca educación al respecto y porque nosotros somos flojos también. Hemos sido flojos históricamente para conocer este mundo. Así que es una gran ayuda. Así que muchas gracias por aclararnos esta nueva ley de protección de datos personales. Ya sabemos, a informarse. Estamos esperando entonces que se promulgue en el Diario Oficial y a conocer también la ley. Hay muchas noticias dando vuelta. Ustedes pueden leer, saber cuáles son sus derechos también como titular, como cliente, como consumidor, y conocer también cuáles son las normas que deben seguir las empresas. Pero es muy importante informarse. Y llegamos al final de este capítulo de Sesiones de Transformadores, donde estuvimos conversando, conociendo en profundidad también esta nueva ley de protección de datos personales, la agencia que la va a regular, que va a regular y va a velar por todos nuestros datos personales. Conocimos también las normas que van a tener que seguir las empresas, pero también los deberes que tenemos nosotros como consumidores, porque tenemos que hacernos responsables también de quienes entregamos nuestros datos personales. Ley próxima a ser promulgada, pero la conocimos aquí, en Sesiones de Transformadores. Que estén bien, hasta una próxima oportunidad.